Comentario bíblico de Levítico, capítulo 6. Desde las primeras líneas de Levítico, capítulo 6, el lector se enfrenta a una realidad espiritual de inmenso peso moral. El pecado no es simplemente una infracción humana, sino una transgresión contra el carácter de Dios. Como leemos en el versículo 2, cuando alguna persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado, o dejado en su mano, o bien robare a su prójimo, el término hebreo traducido como prevaricación es matal, el cual comunica la idea de actuar traidoramente, de ser infiel a una relación de confianza. Este término es particularmente utilizado para describir el quebrantamiento del pacto entre el ser humano y Dios. Por tanto, la acción contra el prójimo es, en su esencia más profunda, una traición a Dios mismo. Este enfoque revela una cosmovisión en la cual lo sagrado y lo social no están separados. La ética cotidiana, en especial la integridad en los negocios, la verdad en el trato, la fidelidad en las promesas, está vinculada directamente con el culto y la relación con Dios. Según el relato de Proverbios capítulo 12, versículo 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. De manera que, mentir, robar o defraudar al prójimo, es profanar el nombre de Dios, que es verdad, justicia y fidelidad. Levítico capítulo 6 continúa desarrollando esta visión integral del pecado. En el versículo 3 se expone el caso de quien miente respecto a un objeto perdido, y se atreve incluso a confirmar su mentira con un juramento. Esto representa una doble transgresión, no solo el engaño, sino el uso profano del nombre de Dios como testigo de una falsedad. Como leemos en Zacarías capítulo 8, versículo 17, «Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová». Elena de White señala, la mentira es una falsedad hablada o realizada con el intento de engañar. Es la negación de la verdad. El padre de la mentira es su creador. Sus hijos son las reputaciones deshechas y los caracteres arruinados. El Ministerio de Curación, página 179. Por eso, el pecado de la mentira no es algo menor en la perspectiva divina. Destruye la confianza, erosiona las relaciones humanas y obstaculiza la comunión con Dios. El apóstol Juan es radical en su declaración, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. En este contexto, mentir no es simplemente una debilidad humana, sino una elección que puede determinar el destino eterno. Una enseñanza fundamental de este pasaje es la centralidad de la restitución. En los versículos 4 y 5 del Levítico capítulo 6, Dios prescribe que el culpable debe devolver aquello que defraudó o robó, más una quinta parte. Esta restitución debía hacerse el mismo día en que ofreciera su sacrificio por el pecado. No podía posponerse ni delegarse. Esta acción de restaurar lo dañado revela el carácter tangible del arrepentimiento verdadero. No basta con un sentimiento de pesar ni con una confesión verbal. El arrepentimiento debe manifestarse en hechos concretos. Recordemos las palabras de Juan el Bautista. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 8. Y también el ejemplo de Zaqueo, quien al encontrarse con Jesucristo exclamó, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Evangelio de Lucas capítulo 19 versículo 8. Jesús respondió con gozo, hoy ha venido la salvación a esta casa. No hay redención sin transformación. Elena de White reafirma este principio. El verdadero arrepentimiento implica un cambio en la vida. Toda injusticia debe ser confesada, todo daño, reparado. Esta es la obra que el Espíritu Santo realiza en el corazón contrito. El camino a Cristo, página 43. Las formas modernas de prevaricación abundan en nuestra sociedad. Desde la evasión de impuestos, la corrupción política, los contratos engañosos y los sobornos, hasta el trabajo deshonesto y los salarios injustos, la injusticia está arraigada en muchas estructuras sociales y económicas. En Habacuc capítulo 2 versículo 6, Dios advierte, «Ay del que multiplica lo que no es suyo, ¿hasta cuándo ha de amontonar sobre sí prenda tras prenda?» Este ay profético es una denuncia contra los sistemas que oprimen y explotan. Las Escrituras enseñan que el culto a Dios no puede desligarse de la justicia hacia el prójimo. Isaías capítulo 1 lo declara con vehemencia, «Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado». Versículos 16 y 17.
Por lo tanto, vivir en integridad es parte esencial de la adoración. Levítico, capítulo 6, versículo 13 nos presenta una imagen poderosa. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Este fuego, encendido por Dios mismo, Levítico capítulo 9, versículo 24, era símbolo de la presencia divina, la aceptación del sacrificio y la necesidad de una entrega continua. Elena G. de White comenta que este fuego simboliza el fervor espiritual, la vigilancia continua y la oración sin cesar. Patriarcas y Profetas, página 315. Así como el sacerdote debía alimentar el fuego cada mañana con leña nueva, el cristiano debe renovar diariamente su comunión con Dios mediante la oración, el estudio de las Escrituras y la consagración personal. El apóstol Pablo exhorta: no apaguéis el espíritu. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. Esta llama espiritual debe mantenerse viva por medio del ejercicio de la fe y la práctica del amor. En el versículo 10 se menciona que el sacerdote debía usar vestiduras de lino incluso para sacar las cenizas del altar. Este detalle resalta que no había tareas insignificantes en el servicio a Dios. Toda acción, por pequeña que pareciera, debía ser ejecutada con reverencia. La santidad del sacerdocio se reflejaba en la santidad de su vestimenta y comportamiento. Zacarías capítulo 3 presenta la visión del sumo sacerdote Josué vestido de ropas viles, a quien Dios cambia las vestiduras por unas nuevas, diciendo: he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Versículo 4. La vestimenta simboliza la pureza del carácter, la dignidad del ministerio y la preparación para servir. En los versículos 14 al 18 se detalla que las ofrendas de cereal debían prepararse sin levadura y comerse en lugar santo. La levadura representa el pecado, la corrupción doctrinal y la hipocresía. Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 6. La ausencia de levadura indica una adoración libre de impurezas, tanto en el corazón como en la enseñanza. El apóstol Pablo exhorta: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Primera carta a los Corintios capítulo 5, versículo 7. Este llamado es a vivir una vida coherente, sin mezcla de falsedad, superficialidad ni tradición humana. El versículo 20 menciona que el sumo sacerdote Aarón debía ofrecer una ofrenda diaria, dividida entre la mañana y la tarde. Este acto simbolizaba la necesidad de mantener una relación constante con Dios, desde el inicio hasta el fin del día. Elena G. de White afirma: las horas del alba y del atardecer deben ser momentos de especial recogimiento y comunión con Dios. A través de la oración y el cántico, el alma se fortalece para las luchas de la jornada. La maravillosa gracia de Dios. Página 35. De este modo, el sacerdote enseñaba al pueblo que la espiritualidad no era algo ocasional, sino una vivencia diaria y constante. Levítico capítulo 6 culmina en el versículo 7 con una promesa gloriosa: y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y será perdonado de cualquiera de todas las cosas en que suele pecar. Este es el cuarto paso del proceso. Tras la confesión, la restitución y el sacrificio, viene el perdón. Esta secuencia muestra la seriedad del pecado, pero también la amplitud de la gracia divina. No hay culpa demasiado grande que no pueda ser limpiada por la sangre del sacrificio. En el contexto del Nuevo Testamento, esto encuentra su cumplimiento perfecto en Jesucristo, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 6. Elena G. de White concluye: el sacrificio de Cristo revela no solo el amor de Dios, sino también la gravedad del pecado. No puede haber perdón sin que primero se comprenda la magnitud de la ofensa. El deseado de todas las gentes, página 637. El capítulo 6 del libro de Levítico no es un documento ritualista obsoleto, es una proclamación eterna de los principios divinos que rigen la vida humana. Enseña que la espiritualidad no puede separarse de la ética, que la devoción no puede desligarse de la integridad y que el verdadero arrepentimiento requiere acción. Como leemos en el libro del profeta Miqueas capítulo 6 versículo 8, «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte andando con tu Dios». Que el fuego del altar de nuestro corazón no se apague jamás, que nuestras vestiduras espirituales estén limpias de levadura, que nuestras palabras estén llenas de verdad, y que nuestras obras estén marcadas por la justicia y la restitución. Así reflejaremos en la tierra el carácter del Dios de verdad y justicia, quien habita en santidad y nos llama a seguir sus pasos con fidelidad inquebrantable. Dios no te llama para condenarte, sino para restaurarte. Así como el fuego del altar debía mantenerse encendido constantemente, así debe arder nuestro deseo de vivir con integridad, de andar en la verdad, de ser hombres y mujeres en quienes no hay engaño.
No retrases más ese paso que sabes que debes dar. El Dios que te llama, también te da la fuerza para obedecer. Quiero orar contigo. Señor amado, Dios de verdad y de justicia, hoy me presento ante ti con un corazón quebrantado. Reconozco mis fallas, mis omisiones, mis engaños. Perdóname, Señor. Limpia mi vida, y haz de mí un testigo fiel de tu carácter. Que en mis palabras haya verdad, en mis acciones, justicia, y en mi corazón, humildad. Ayúdame a restituir lo que he dañado, a vivir con integridad, y a mantener viva la llama de tu presencia cada día. Conságrame para tu gloria, y lléname de tu Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. No calles lo que Dios está haciendo en tu vida, sé un canal de bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que cada día te acerques más a su verdad y santidad. Hasta el próximo estudio bíblico.